día más, con la gracia de Dios, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre. Bien, continuamos con el punto 213. Con él terminamos el apartado que titula Solo Dios es. Dice así: por tanto, la revelación del nombre inefable, Yo soy el que soy, contiene la verdad que solo Dios es. En este sentido, en este mismo sentido, ya la traducción de los 70 y siguiéndola la traducción de la Iglesia, la tradición de la Iglesia, han mantenido el nombre divino. Dios es la plenitud del ser y de toda perfección, sin origen y sin fin, mientras todas las criaturas han recibido de él todo su ser y su poseer. Él solo es su ser mismo y es por sí mismo todo lo que es. El nombre inefable, o sea que no puede ser dicho, el nombre que es imposible, no de ser abarcado, es Yo soy el que soy, Yahvé. Bueno, la afirmación que se hace en este punto 213 es la siguiente. Es decir, hay que distinguir, según la tradición, entre lo que es el ser necesario y el ser contingente. Esto me lo habéis oído en algún momento que hemos hablado para las vías para la demostración de la existencia de Dios. Y en concreto Santo Tomás de Aquino dice que la vía cuarta para demostrar la existencia de Dios es la vía tercera. La vía tercera es la que se llama la contingencia o la limitación en el existir. Y más o menos lo que dice en esa vía tercera es lo siguiente, ¿no? Que nos encontramos con cosas que tienen posibilidad de existir o no existir, ¿no? Porque de alguna manera se engendran y se corrompen. Pues mira, existió un ser y dejó de existir, y ahora mismo pues este árbol que existe, igual dentro de 1000 años ya dejará de existir, etcétera. Hay cosas que pueden ser o no ser. Y dice Santo Tomás, ahora bien, lo que tiene posibilidad de no existir alguna vez, de alguna manera no es necesario. De ahí que si todas las cosas tuviesen la posibilidad de no existir, alguna vez no habrían existido. Y por consiguiente no habría nada, porque de la nada no viene nada. Pero dado que ahora existe algo, eso quiere decir que no todas las cosas son contingentes, es decir, que pueden existir o no existir, sino que tiene que haber un ser necesario del cual vienen el resto de las cosas. Y ese ser necesario es Dios. Lo digo de otra manera, es decir, él distingue entre ser contingente y ser necesario. Ser contingente es el que es, pero podría no haber sido. Es más, dentro de unos años igual dejará de ser. Las cosas son y dejan de ser. Y sin embargo, solamente hay una cosa que es necesaria. O sea, que el ser que se explica por sí mismo, que no tiene ni principio ni fin, que es Dios. Bueno, pues el argumento de Santo Tomás es el siguiente. Si esta mesa que tengo delante mío, que es de madera, ahora pero se explica por un pino que dejó de existir, y el pino se explica por otro árbol que dejó de existir. O sea, las cosas que vemos son contingentes, o sea, pero pudieron no ser antes, y entonces son por una anterior. Si no hubiese habido un ser primero, que es el ser necesario, que es el ser infinito, que empezó a dar el ser al resto de las cosas, pues no habría nada. Es un argumento, por cierto, yo creo que muy potente, el argumento que él llama de la contingencia, es decir, que las cosas son contingentes, y pueden no ser, es más, dentro de unos años dejarán de ser, y si no hubiese habido un ser primero, es que no hubiese habido nunca nada. Bueno, este argumento de Santo Tomás es básicamente el que está detrás de esa expresión de Yahvé, yo soy. O sea, el resto de las cosas han recibido el ser de Dios, han participado del ser de Dios, y es una pequeña participación en el ser de Dios. Una pequeña participación, muy bella, muy, pues sí, que puede ser muy elocuente,
de acuerdo, muy bondadosa, muy, sí, sí, pero una pequeña participación. Santo Tomás de Aquino, en el desarrollo, ¿no?, de la reflexión que él hacía sobre ese término de Yahvé, yo soy el que es, él decía, hay que distinguir entre la esencia y el acto de ser. Entonces, él decía, en Dios, la esencia y la existencia se unen, son una sola cosa. A ver, por poner un ejemplo, Dios es aquel en el que la esencia y la existencia se unen. Porque, por ejemplo, pues existen esencias, digamos, conceptuales que no existen. Pues yo qué sé, pues dice uno, la sirena. La sirena, pues muy bien, la sirena es una mujer que tiene una cola de pez, etcétera. Pues sí, es un concepto, sí, pero no tiene existencia. No tiene existencia. Pero sin embargo, Dios le ha dado existencia a algunos seres, no a todos los posibles, ¿no? Dios le ha dado el acto de existir a algunos conceptos, ¿no?, esenciales, pero él mismo, él es la existencia que se confunde con su esencia. O sea, la esencia de Dios es un ser infinito, perfecto, pero al mismo tiempo la esencia en él coincide con la existencia. Eso es lo que dice Santo Tomás. Por eso todo el resto de las cosas pueden ser o no ser, porque Dios les puede dar la existencia o no, o ser durante un tiempo y luego dejar de ser. Pero Dios, sin embargo, como la existencia y la esencia en él se identifican, es el ser por sí mismo, es el ser eterno. Bueno, pido perdón si algún oyente dice, madre mía, vaya lío que nos han metido. Bueno, bien, yo pienso que es verdad que en la medida en que echamos mano de algunas explicaciones de algún filósofo, etcétera, bueno, pues es posible que compliquemos un poco los conceptos de esencia y existencia, ¿no? Yo he puesto ese ejemplo de lo que es un concepto, o sea, sí, un concepto esencial que no tiene existencia, pero es que nosotros lo que somos lo hemos recibido por participación del ser de Dios. O sea, participamos en una parte del ser de Dios. A ver, entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros somos como un cachito de Dios, somos como un trocito desprendido de Dios, aquí como una chispa de Dios. No, no es eso, porque si dijésemos tal cosa, estaríamos como, en el fondo, estaríamos hablando de un panteísmo. Panteísmo es que todo es Dios, y nosotros no somos Dios. Algunos confunden esto que estoy diciendo con el panteísmo, es decir, nosotros somos como un trocito de Dios desprendido del cielo. No, nosotros no somos Dios, somos criatura, hemos sido creados por Él. Y hubo un tiempo en el que no existíamos, más que en la mente de Dios. Y Dios al crearnos, cuando Dios crea en la concepción del hombre y la mujer, ¿no?, y en ese momento Dios da un acto creador y crea el alma humana, hay como una participación en el ser de Dios. Pero no es que sea como una especie de, ¿no?, parte de Dios que se desprende, ¿no?, que eso sería, como he dicho antes, sería una especie de confusionismo, de pensar que un panteísmo. No, hay que distinguir entre la criatura y el creador. El panteísmo no distingue entre eso. Nosotros no somos Dios, somos una criatura que hemos participado del ser de Dios. Y que vivimos de su grandeza. Él nos sostiene en el ser. Y si Dios nos dejase de sostener, nos dejase de hacer participar de su existencia divina, volveríamos a la nada. Bueno, así es el acto creador de Dios. Bueno. Y al mismo tiempo, la vía cuarta, esta es la vía tercera que habla de la contingencia, ¿no? Y la vía cuarta de Santo Tomás habla de los grados de perfección de las cosas.
Entonces, él cómo la formula más o menos. Dice, encontramos en este mundo, bueno, pues cosas más o menos buenas, más o menos nobles, más o menos bellas. Ahora bien, el más y el menos se dicen de las cosas diversas según que estén más cerca o más lejos del ser que es la belleza, la bondad, la nobleza, la verdad. Por eso ha de haber algo que sea óptimo, bellísimo, el máximo ser, el máximamente verdadero, y como lo que es máximo es causa de lo que tiene bajo él, ha de haber un ser que es causa de la bondad, de la verdad, de la belleza, etcétera, ¿no? Es como si dijésemos, este paisaje es bellísimo. Entonces es como si dijésemos, mira, ha participado de la belleza de Dios en un grado alto. Este paisaje es bastante más feo. Bueno, pues mira, ha participado de la belleza de Dios en un grado inferior. O sea que las cualidades que vemos en lo creado son una participación en las cualidades de Dios. Lo que es bondad. Y lo mismo podemos decir también de la santidad, de la bondad o de la santidad. Cuando vemos a una persona muy santa, uno dice, ¿hasta qué punto esta persona está reflejando la santidad de Dios? Pues está claro que un santo refleja a San José. San José es un reflejo mayor de la bondad de Dios que uno de nosotros, que reflejamos peor la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque somos un espejo más imperfecto, porque no nos hemos purificado de nuestros pecados, etcétera. Pero sin embargo, San José, pues es un reflejo de la santidad de Dios mayor que otros. Y hablamos de la bondad, hablamos de la belleza, hablamos de la verdad, etcétera, como reflejos de la única verdad que es Dios. En resumen, que decía al principio del programa, detrás de la afirmación solo Dios es, o Yahvé, yo soy el que soy, detrás de esa afirmación, lógicamente, se termina formulando la expresión solo Dios basta. En Él ponemos nuestro corazón, estamos llamados a reflejarle, tenemos que intentar no difuminar el reflejo de Dios, sino reflejarle bien, ¿no? Uno tiene que intentar ser un espejo que no deforme la imagen que refleja, sino que la refleje bien, ¿no? Para que nosotros seamos reflejo de la verdad de Dios, qué importante es que nos purifiquemos, que llevemos a cabo el camino de santificación que Dios tiene pensado para cada uno de nosotros, porque de lo contrario le estamos robando la gloria de Dios, o sea, estamos impidiendo que la gloria de Dios se refleje en nuestra vida. Incluso estamos haciendo que cuando alguien nos mira, en vez de encontrar en nosotros lo que debiera encontrar, que es el reflejo de la belleza de Dios, de su bondad y de su santidad, ve en nosotros lo que no le ayuda. O sea, es una responsabilidad muy grande el que nosotros seamos. Si Dios es el que es, nosotros debiéramos de ser lo que Él ha pensado para nosotros que debiéramos de ser. Y si no lo somos, creamos un problema en el que nos rodean. Un padre y una madre que no son lo que Dios ha pensado que debieran de ser, pueden ser el impedimento, pueden ser un impedimento para que sus hijos descubran la belleza de Dios. Y un sacerdote o una religiosa que no somos lo que debiéramos de ser, podemos ser un impedimento para que nuestros fieles conozcan la gloria de Dios. Dios es el que es, ¿no? Y nosotros tenemos que reflejarlo, sin ser impedimento, ¿no? Sin estorbar, ¿no? Sino todo lo contrario, transmitiendo el reflejo de la gloria de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.